Muy buenas tardes, estimados amigos de Facebook, Instagram, TikTok, demás redes sociales, comunidad. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Yo lo busqué porque varios de los temas que él trae me identifican, diría que hasta me representan. Y bueno, te agradezco mucho tu tiempo, Javier, por venir. El día de hoy, Javier González Alcántara, que actualmente ya no estás como regidor, ¿no? Me imagino tomaste licencia. No, sí sigo como regidor. ¿Sigues como regidor? Sí, le hice una consulta en línea a ver si me tenía que separar del cargo. Me dijo que no tenía que separarme y pues la verdad, qué mejor que pues no tener que abandonar mis responsabilidades, ¿verdad? Javier, te hiciste, digamos, famoso o saltaste a la imagen del colectivo, por lo menos de Nuevo León, por tu lucha contra la refinería. Sabemos que hay un tema asqueroso de contaminación ambiental y no se ve para cuándo se mejore. Platícanos un poco la lucha que has tenido. Creo que hasta te llamaron violento en la refinería y te denunciaron. ¿Cómo ha sido este tema? Y platícanos un poco para tenerlo en contexto. Sí, pues ha sido un tema más complejo de lo que me esperaba. A final de cuentas, a ver, yo llego como regidor y como regidor pues trato de ver cuáles son los problemas más importantes para la comunidad. Y bueno, pues claramente el tema de la calidad del aire es un tema muy importante que estaba descuidado. Te estoy hablando desde el 2017, 2018. Ya visualizaba ese problema. Entonces estuve trabajando en el tema de la calidad del aire desde San Pedro. Pues primero empujando que hubiera monitores de la calidad del aire, porque antes veíamos que había una especie de bruma, pero no sabemos realmente pues de qué estaba compuesta, qué tipo de contaminante era, ¿no? Entonces, pues empieza a hacer un trabajo ahí. Y ya logramos que hubiera sensores en las casas de los vecinos de San Pedro. Pudimos determinar la gravedad de la situación. Había muchas partículas PM2.5. Y me fui metiendo al tema, realmente como un ciudadano preocupado. Y obviamente conforme más me voy metiendo, pues me doy cuenta que el problema es más grave de lo que pudiera creer cualquier persona. Entonces ahí es donde hablo con Alfonso Martínez, antes de que fuera secretario de Medio Ambiente, porque él era de las pocas personas que realmente estaban familiarizadas con el tema de la calidad del aire. Y le digo, oye, compadre, pues le quiero entrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es un tema que nadie trae y pues no podemos seguir esperando a que alguien decida atenderlo. ¿Cuál es el principal factor contaminante de la ciudad? Y me dice, Javi, son dos los principales. La refinería de Cadereyta, que es el mayor contaminante de la ciudad, y también es la calidad de gasolina que tenemos en el estado de Nuevo León. Resulta que tenemos la peor calidad de gasolina del país. Contrario a toda lógica, ¿no? Sobre todo por las circunstancias geográficas, climáticas, deberíamos de tener la mejor calidad de gasolina y tenemos la peor calidad de gasolina. Entonces, pues me empiezo a enfocar en esos dos temas. Y pues ahí es donde surge la idea de promover un amparo. Lo promovemos en el año 2023, marzo de 2023. Y pues tú te esperarías que al tú acercarte con la refinería, con Pemex y decirle, oye, yo no quiero que cierres, yo quiero que dejes de contaminar. ¿En qué te ayudo? ¿Va? O sea, si dices que te falta presupuesto, obligo a la federación o al Congreso a través de este amparo a que te asignen un presupuesto. Pero no, contrario a toda lógica, tanto por parte de Pemex como por parte de la CEA, que es el órgano encargado de regular y de inspeccionar a la refinería, cero colaboración. Y al contrario, hay negativa de rendir información verdadera. He estado insistiendo y ahí es donde pues obviamente al yo ver que hay una renuencia a querer colaborar con la información, o cualquier intención de colaborar para que disminuya la contaminación que emiten, pues yo subo el tono de mi insistencia y ya llego al punto en el que pues sí, estoy denunciado penalmente por parte de Pemex, pues por tres temas, ¿no? Uno, por violencia mediática y dos, por supuestamente desacatar órdenes judiciales y otra por supuestamente rendir información falsa dentro de las denuncias, de las demandas de amparo, supuestamente para obtener una ventaja procesal, ¿no? Ok, vamos a sí, digo, es un tema muy increíble. extenso. Fíjate, yo como penalista me estoy enterando, platíqueme qué es la violencia mediática, porque si tú buscas una definición apegada a un tipo penal, pues yo creo que no existe. Estos temas parecen más como actos de intimidación para que ceses, ¿no? De hacer lo que estás haciendo. Sí, así lo tomo, sobre todo porque he sido muy cuidadoso. O sea, realmente no he estado haciendo nada si el juzgado no me ha dado una pauta, ¿verdad? Digo, empezando por ahí.
Y bueno, digo, siempre pues yo abierto a, oye, igual y si me estoy equivocando. Pero no, realmente pues no he rendido ninguna información falsa, no he omitido ninguna información a los juzgados que pueda ser relevante y que pudiera cambiar el sentido de las resoluciones que he obtenido. Te están preguntando, me imagino, por el interés jurídico que tienes. Me llegaron a preguntar en su momento por el interés jurídico. Y lo jurídico. manifestaste que por ser un ciudadano que vive en Nuevo León y respira el aire, pues tienes interés jurídico, ¿no? Así es. Sí, pues, Sí. Y también un tema jurídico importante, pues también fue que hubo gestiones previas al amparo, ¿verdad? O sea, no nada más llegué a presentar el amparo, sí, sino que a lo mejor una negativa ficta, me imagino, ¿no? Fuiste a través del derecho de petición. Así responden, es. sí. Sí, no, me identifico porque en algún tiempo fui activista hace mucho tiempo. Y Pues todavía eres. Más en retiro, pero sí, y sé la lógica jurídica que estás empleando y me sorprende porque sí has llegado bastante lejos. O sea, creo que muchos activistas, a ver, yo he entrevistado personas de todo tipo, he entrevistado a Fernando Noroña, por ejemplo, que tiene cosas que a mí se me hacen positivas y otras que no me agradan nada, pero él hacía mucho, no, la clausura simbólica y hacían todo el desmadre, que sí, no, nada, ya se clausuramos simbólicamente y simbólicamente nos vamos a chingar a tu madre. Bueno, sí. Ok, entonces tú estás haciendo algo valioso porque estás sentando las bases jurídicas para algo. Mi punto aquí es, actualmente, ¿qué tanto ves? Pues están interponiendo denuncias ante la FGR y la FGR y Pemex pueden tener ahí, no sé, no voy a entrar en detalles, pero ¿crees que esto pueda prosperar? ¿Cómo lo ves? A través de la FGR, la verdad lo veo muy difícil porque sabemos que depende del mismo ejecutivo, que es el que está impulsando el tema de la refinación como la principal actividad de Pemex ahorita, que ese es otro tema que podemos hablar, porque creo que Pemex tiene el enfoque incorrecto. No, la refinación no es la actividad más rentable. Históricamente la actividad más rentable es la extracción, exactamente. Entonces, pues bueno, haz de cuenta que le están apostando a la gallina que no es. Pero bueno, regresando al tema, definitivamente a través de la FGR no creo que vaya a prosperar mucho, por lo menos en este sexenio. Pero ahí está el antecedente. Era importante presentar las denuncias, porque efectivamente hay delitos contra la salud, sobre todo que no son por desconocimiento o negligencia, sino que ya hay un dolo en el no querer dejar de contaminar y más bien insistir en contaminar, ¿verdad? Porque incluso les hemos solicitado que le bajen un poquito la actividad de la refinación, sobre todo pues para poder para poder inspeccionar o para bajar los contaminantes mientras vemos cómo los ayudamos. Y no, este año empezaron con metas de producción muy altas. Entonces, ¿dónde creo que sí va a prosperar el tema? En los amparos. Tenemos 2 amparos muy fuertes. Uno es el 329 del 2023 y otro es el 202-2024. Un amparo, el primer amparo que te comento se presentó para efectos de que la refinería deje de contaminar. Entonces, ahí, como dicen, sea como sea, tienen que dejar de contaminar para salvaguardar el derecho humano a la salud y al medio ambiente sano. Y el otro amparo, el 202-2024, es un amparo que se presentó para efectos de que se pueda inspeccionar la refinería, ¿verdad? Porque... Por parte del gobierno del Estado. Por parte del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque a través de este primer amparo que se presenta, vemos que la CEA rinde informes convenientes diciendo que cumplen con toda la normativa pero no corresponde, ¿verdad? Con lo que uno ve y dices, cabrón, pues un día toda la ciudad se apesta con olor a azufre y otro día hay un incendio y otro día la planta catalítica falla y sale el humo amarillo. Pero resulta que en el informe cumplen con todo. No es así. O sea, es evidente, ¿va? Entonces, ante esos informes y ante la negativa de permitir la inspección en este amparo principal o ante inspecciones fidedignas o creíbles por parte de la CEA, es donde empiezo a insistir en que el gobierno del Estado, que también tiene facultades legales, pues se le permite ejercerlas y les den acceso. Entonces, en este amparo recientemente obtuve la suspensión definitiva en la que le dicen, oye, no nada más debes de permitir que el Estado te inspeccione refinería, sino que incluso involucran a la CEA. Le dicen, tú, ASEA, tienes que celebrar un convenio con el Estado para inspeccionar de manera conjunta y, en su caso, dar recomendaciones o incluso sancionar a la refinería por no estar cumpliendo con la normativa y con los derechos y con la protección a los derechos humanos. Que tú sabes que aunque las normas o las leyes no lo digan, pues por la Constitución todas las autoridades están obligadas a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, dentro de esos medio ambiente y salud. Entonces,
Pues es cuestión de tiempo de que se logre esa famosa inspección. Se tiene que dar porque ya está a la orden de un juez. Y si no, ¿cuándo plantearían ustedes un incidente de que exista ya la sanción y el establecimiento de que incumplieron yo creo que... con lo ordenado por el juez de distrito? Mira, derivado de la última resolución que obtuvimos en este cuarto amparo, que porque ha habido muchos, ha ido evolucionando todo, ¿verdad? Pero el 202-2024, porque te digo, ahorita estoy colaborando junto con el gobierno del estado que tiene realmente la intención de solucionar el tema de la contaminación y por eso me han abierto las puertas. Hemos estado tratando de pactar alguna reunión junto con la CEA dentro de la refinería y ahorita la fecha establecida tentativamente es el 19 de abril. Andamos viendo si la adelantamos o... Para la inspección. Sí, para una primera junta para coordinar la inspección, porque inspeccionar la refinería pues no es cosa de un día. Sí. O sea, es una labor que toma, te podría decir, hasta 1 mes o 2 meses. Entonces hay que tener una primera reunión para coordinar la inspección. Y bueno, esa es la reunión que estamos buscando ahorita en cumplimiento a la resolución, a la suspensión definitiva que obtuve, en la que obliga al Estado y a la CEA a coordinar la inspección. Si sigo viendo que la fecha del 19 de abril la patea la CEA por cualquier razón, ahí es donde ya le voy a tener que solicitar a la juez pues que ayude con el cumplimiento de la suspensión, ¿verdad? Digo, yo tratando de ser razonable, claramente... Sí, tu postura, por lo que veo, no es necesariamente confrontacional, pero tampoco es activista de membrete. Oiga, por favor, no lo pelo. Bueno, o sea, sí estás como enfocado en que se vea un resultado. Sí, sobre todo porque ahorita se logra algo muy valioso, que ya hay comunicación otra vez con la CEA y con la gente de la refinería, ya. Que es algo que se había perdido en los meses pasados. Entonces, derivado de esta resolución, ya hay una comunicación. Quiero darles el beneficio de la duda de que realmente retomar esa comunicación es con la finalidad de trabajar juntos. Y bueno, digo, pues voy a ser razonable, pero también, pues tampoco, como dicen, hay que ser bueno, pero tampoco sonso. O sea. Y Javier, del tema de los filtros. Sí. ¿Es el principal problema de la refinería, en tu opinión? ¿No? No. No son los filtros. Mira, de hecho es un tema bien importante. Ya. Esta lucha que inicialmente empezó como la lucha contra el aire sucio o la lucha por el aire limpio, pues ha ido abriendo, como dicen, la caja de Pandora. Okay. Resulta que el aire sucio es la punta del iceberg. ¿Cuál es el verdadero problema? Pues resulta que a lo largo de muchos años en la refinería de Cadereyta se le debe haber invertido un dinero que estaba presupuestado para mantenimiento y modernización. Entonces, ahí es donde sospecho que viene la verdadera negativa a dar acceso a la refinería, porque al momento en el que tú llegues a la refinería, vas a ver que el monto invertido a modernización y mantenimiento no corresponde con lo que se va a ver en la refinería. Entonces, pues ahí está el tema. Lo que abriría la pauta a responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios que habrían tenido a su cargo ese presupuesto. Ahora, entonces no son los filtros. Y tú has podido... También son los filtros. También son... también. Es que también son los filtros, también es la calidad de la arena que le ponen a los catalizadores, también es... Me explico, o sea, realmente... y no es nada más la refinería de Cadereyta, más bien aquí el tema es... Si así está la refinería de Cadereyta, ¿cómo están el resto de las refinerías del país? Yeah. O sea, es un tema muy grande. Pero si tenemos la peor calidad de la gasolina... Sí. A ver, a lo mejor estoy mal, pero a veces pienso que López Obrador no quiere mucho al norte del país. Pues él lo ha dicho. O sea, sí. No sé si será lo mismo, por ejemplo, en otras partes, ¿no? Mi duda aquí sería... ¿Tú piensas que la refinería... se tiene que mover o puede quedarse ahí con adecuaciones y actualizaciones que la eficienticen? No, yo creo que lo más práctico y lo más conveniente para todos es que se modernice y ya se respete el programa de mantenimiento. Porque mover una refinería implica... no es cosa de un día para otro, es algo que se tiene que planear y además pues hay empleos, ¿verdad? Que quieras o no, por los trabajadores están ahí de buena fe. Entonces yo sí empujo pues porque le den mantenimiento y la modernicen. Y de hecho ese es el principal tema que yo le digo a la gente de Pemex o a la refinería. Compadre,
no me veas como tu enemigo, veme como tu amigo. O sea, déjame ayudarte, ayúdame a ayudarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si te falta presupuesto, yo te ayudo a que te lo asignen. Si te falta cualquier cosa, yo a través de los amparos ya podemos lograr que se cumpla eso, pero pues no entiendo, mi estimado. O sea, no hay un diálogo. Y en ese sentido, ok, ahorita después de esta entrevista va a venir Waldo, para entrevistarlo y también le preguntaré el tema. Él dice mucho, creo que tuvo un como conflicto con Miguel, diciendo, sí, pero es que la iniciativa privada consume el combustóleo, es como una hipocresía. Bueno, el punto es, él y otros personajes de Morena mencionan que hay una parte de la iniciativa privada que también es responsable de la contaminación y que a ellos no se les señala con el foco o con el mismo foco de la refinería. ¿Tú qué información tienes sobre los niveles de contaminación? Porque, a ver, en el gobierno del Bronco incluso llegamos a tener, eso sí es una vacilada, decía que las carnes asadas sean las responsables. O sea, dentro del espectro de vehículos, de la refinería, de la IP, ¿cuáles son los datos que tú tienes? Sí, es una muy buena pregunta. La refinería contribuye aproximadamente con el 30 al 40% de la contaminación total que hay en el estado. Ya. Y si te vas a específicamente ciertos contaminantes, del SO2, que es el dióxido de azufre, contribuye con el más del 90% del dióxido de azufre que hay en el estado de Nuevo León. Entonces, sí es un gran contaminante para el estado de Nuevo León. Que si la contaminación no siempre llega al área metropolitana, dígase Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, pues también es cierto, porque muchas veces depende de la corriente del aire. Pero si no llega allá, le está llegando a Juárez. Entonces, ¿por qué ese es el enfoque que traigo ahorita para limpiar el aire? No es precisamente porque me afecta a mí, sino es porque es el que tiene que empezar al ser el mayor contaminante y además a ser el propio gobierno federal el que está contaminando a la ciudadanía. O sea, es el que debe de dar el ejemplo. Ya cuando el gobierno dé el ejemplo, es cuando tienes congruencia tú como gobierno para exigirle a la ciudadanía. Que no se quite, o sea, que no estoy diciendo que no se le exija a la ciudadanía, pero sí, si le vamos a exigir a alguien, definitivamente tiene que ser al gobierno federal. Y en este caso, pues a la refinería. ¿Y qué tanto son, por ejemplo, la contaminación de los vehículos? Porque también me acuerdo en la pandemia, no me acuerdo quién mencionaba que era un tema de, todo gobernaba Jaime, que era un tema de los carros, que había muchos carros circulando. ¿Qué tanto son los vehículos? Sí es también una parte importante. Te diría también como un 10-15%, que es mucho, pero no es es derivado de dos factores. Por la mala gasolina. Exacto. Sí, es derivado de la mala gasolina. ¿Por qué? Porque resulta que la gasolina que tenemos aquí en Nuevo León se evapora sin siquiera haber pasado por el motor, o sea, sin siquiera haber pasado por el proceso de combustión. Y eso hace que todos los contaminantes puros de la gasolina se vayan a la atmósfera. Entonces, tú estás respirando de cierta manera gasolina en el aire también. ¿Y por qué, por ejemplo, crees tú? A ver, bueno, yo crecí aquí y ¿por qué en el 2004? Yo no recuerdo que se viera pues, estas natas, cafés. ¿Qué crees que cambió? No, sí se veían. Sí se veía. Estoy revisando. ¿Sí? Hace poquito vi una fotografía del 2012. Sí. Nada más que estaba normalizado. O sea, ese es algo bien importante de esta lucha de activismo que he tenido. Que hice que nos diéramos cuenta de que realmente estamos muy mal en el tema de la calidad del aire. Pero como que estamos acostumbrados, o por lo menos yo lo visualizaba porque yo vivía arriba de la montaña. Sí. Entonces, para mí es muy fácil verlo. Pues ver cómo en Santa Catarina, en García, en San Pedro, en Monterrey, pues, estábamos muy contaminados. Pero para la gente que vivía abajo, pues no, porque estás dentro de la misma nata. Pero tú piensas que, por ejemplo, siempre ha estado así. Por ejemplo, a ver, en los 90s ¿a poco estaba así de contaminado? Yo no recuerdo, a lo mejor, y tío, me puede fallar mi percepción porque era un niño, pero ¿a poco siempre hemos estado así de mal? Nuevo León, por las condiciones geográficas, sí tiene una predisposición a tener una mala calidad del aire. No te digo que siempre, no te digo que con la frecuencia que con la tenemos ahorita, pero sí hay una predisposición. ¿Por qué? Porque estás dentro de un cañón que atrapa todos los contaminantes, sobre todo que se están generando dentro del mismo corredor, y además sí afecta las condiciones climatológicas. O sea, si hace frío, pues tú sabes, los contaminantes se hacen pesados y se condensan y se quedan abajo. Y luego si no hay aire que los disperse, se quedan concentrados. Entonces, pues pon tú que la calidad del aire no era tan mala todos los días, porque evidentemente no había el mismo número de carros, no había la misma cantidad de industria.
Pero definitivamente sí había esa mala calidad del aire. Te digo, hace poco vi una fotografía del 2012 y era gris, no veías las montañas, ¿verdad? O sea, pero pues... A lo mejor no lo notábamos. No lo notábamos. Y del tema del impuesto verde, a ver, yo he sido crítico de ese tema. ¿Qué opinas o qué nos puedes decir sobre en dónde se aplica ese impuesto en beneficio de la contaminación? Sí, mira, ahí no te puedo dar mucha información porque no ese ámbito es tu competencia. No formo parte formalmente del gobierno del estado, sí. Pero lo que sé es que derivado de las inspecciones que estoy promoviendo a la refinería, si es necesario invertir en filtros, el propio gobierno del estado está diciendo que ellos están dispuestos a invertir para que la refinería contamine menos. Digo, yo creo que el monto va a ser muy alto y ahí es donde va a decir, pues le entro, pero también entrale tu gobierno federal, ¿va? Pero bueno, está esa apertura, ¿va? Y pues yo lo celebro. Y este tema de ser diputado federal, digamos, ya entrando en materia, tú estando sentado en una curul, ¿cuáles serían tus luchas? Porque cada legislador por lo general trae una serie de iniciativas personales para cambiar algún ordenamiento. ¿Tú qué buscarías cambiar? Sí, mira, yo creo que estamos en un momento crítico en el país. Vivimos en un país que está confrontado un mexicano contra otro mexicano. Es inadmisible. Tenemos que pacificar el país. Yo empezaría por ahí, empezar a ser un diputado de diálogo independientemente del origen del resto de los diputados. Es importante poder platicar civilizadamente. Y dicho eso, tengo 3 temas que para mí son bien importantes y que me di cuenta de la importancia de esos temas siendo regidor. A ver, siendo regidor de San Pedro veo que, pues de cierta manera, San Pedro se podría decir que pues es una sociedad lo más cercana a la perfección en el sentido de que pues, los problemas pues, no son tan grandes como pudieran ser en otro municipio. Pero bueno, dentro de esa realidad, ¿cuáles son los grandes problemas? Era la seguridad. La seguridad, la contaminación y la falta de agua. Entonces te pones a analizar esos 3. Pues la seguridad, ¿hasta qué punto puede el municipio solucionar el tema de la seguridad? Pues puedes poner más vigilancia, sí. Puedes disminuir delitos patrimoniales, pero es importante también mencionar que el delito con mayor recurrencia en el municipio de San Pedro es el delito familiar, no es un delito patrimonial. Entonces, ahí es donde dices, ok, pues entonces, ¿por qué esa percepción de violencia? Pues bueno, ya es por temas de sus familias. Pues sí, pero sobre todo el tema de la delincuencia organizada o el narcotráfico, ya no es un tema tal cual que le corresponda al municipio. Es un tema que le corresponde a la federación. Entonces, como municipio, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Recabar información, proporcionarla para que la Fiscalía General del Estado o de la Federación pues ya haga el correspondiente trabajo. Entonces es donde digo, chihuahua, pues aquí como regidor que he estado 5 años, pues estoy atado de manos. Lo máximo que puedo hacer es trabajo preventivo y proporcionar información. Preventivo, disuasivo y proporcionar información. Entonces depende de la federación. ¿Y con qué nos topamos? Pues con que la federación dice que todo está bien, que estamos en los mejores momentos de seguridad y que han disminuido los secuestros. Entonces, pues eso dice la federación, pero... Los 181,000 asesinados. Claramente, entonces ese sería un primer paso. Exigir que se reconozca la realidad y ya atendiendo a la realidad que vive el país, que se diseñe una estrategia de trabajo. Porque claramente si se diseña una estrategia de seguridad con base a una idea que no es la que corresponde a la realidad, la estrategia va a ser fallida. Justamente ese tema hablaba hoy en Reporte Indio, que soy editorialista, y dije, a ver, mataron a una alcaldesa, una candidata a alcalde en Guanajuato, ¿no? Uh-huh. De Morena. Quería ser, si no me equivoco, alcalde de Celaya. Uh-huh. Yo veo, o sea, que el juego político es como señalarse y culparse, pero yo no tengo una estrategia clara de, como ciudadano, puedo hacer una medición de cuál es el plan. Te pongo un ejemplo, o sea, a ver, ¿cuál es la meta o la estrategia de seguridad? ¿Acabar con el narcotráfico? ¿Disminuir cierto tipo de delitos? No estoy diciendo que sea la correcta, pero lo que hace Colombia de tener un diálogo de paz, tipo las FARC con los grupos criminales. O sea, ¿cuál es la meta? O sea, ¿cómo podemos medir si estamos bien o estamos mal? Más allá de que los asesinados obviamente cada día son mayores. Pero, o sea, ¿cuál sería para ti la estrategia dentro de lo que plantearías como diputado federal
a un plan de seguridad integral, porque, por ejemplo, ciertos temas que tampoco digo que sea el correcto, pero se niega a hablar, ejemplo, la legalización de las drogas. Ahí está Simón Levy, que es una persona, digamos, creo que es influencer, es una persona de la Ciudad de México ahí cercana a Morena que sigo, menciona, trae mucho esta idea y lo plantea. ¿Tú cuál crees que sea la solución? Porque no sé si la estricta aplicación de la ley o la idea clásica, ¿no?, de combatir el crimen nos alcance. O sea, para ti, ¿cómo resolver este problema tan complejo que también es bilateral, es de Estados Unidos, ¿no? Sí, ese es un tema. Realmente ya el tema de la inseguridad que se está viendo en el país ya no es un tema municipal, no es un tema estatal. ¿Es un tema nacional o es un tema internacional? O sea, hay que verlo con esa perspectiva, ¿va? Estar dispuestos a verlo con una perspectiva internacional, porque si lo analizas desde una perspectiva internacional, empiezas a encontrar respuestas que te van a ir confirmando que sí es un tema internacional. Desde la entrada de los ingredientes del fentanilo hasta la salida del fentanilo ya compuesto del país hacia Estados Unidos, el ingreso de las armas de Estados Unidos hacia el país. O sea, y bueno, todo eso se hace con dinero. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, el tema... regresando al punto, el tema de la seguridad se va a solucionar cuando se analice con una perspectiva internacional, nacional, estatal y municipal. Se tiene que analizar desde las distintas niveles, ¿va? Habiendo hecho ese análisis, pues, ¿cuáles son los siguientes pasos? Digo, el tema de la seguridad es muy complejo, pero no te digo que sean todos los pasos, pero, no, pero te diría cuáles son los principales, ¿va? Es importante pacificar al país. Te lo dije desde un inicio. ¿A qué me refiero con pacificar? Bajarle la violencia. No puede ser que el líder del país sea el primero en que esté promoviendo una confrontación. ¿Por qué? Porque esa violencia deriva en delitos contra la integridad corporal. En vez de enseñarle a la sociedad a resolver las diferencias a través de un diálogo, tú no puedes confrontarlos. Tienes que invitar al diálogo y que de ese diálogo pues salgan cosas fregonas en vez de violencia. Y bueno, pues, ¿cómo estoy contribuyendo yo desde ahorita en ese tema? Siendo un candidato a diputado federal que no estoy confrontando de manera violenta a nadie, a mis rivales. Yo estoy muy enfocado en mis propuestas. Y listo, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿va? Porque si yo empiezo a generar un ámbito de violencia, empieza a permear mi propio distrito. Y es lo que menos quiero, ¿va? O sea, yo no puedo predicar que quiero dar una solución que no doy desde la propia campaña. ¿Qué opinas de personajes? Te voy a decir algunos personajes, me gustaría saber tu opinión. Digamos, ¿qué opinas de Javier Milei? Javier Milei está muy interesante. Es un tema que estudio mucho porque a mí me gusta, pues yo no parto de que yo tenga la razón, ¿no? Y aprovechando que es un experimento, que es lo que es Javier Milei, lo que está pasando en Argentina, pues me gusta darle el beneficio de la duda que puede tener razón o puede estar equivocado. Todavía no tengo una conclusión respecto a Javier Milei. Lo que sí no me gusta es que se me hace un político poco serio. Yeah. Y bueno, digo, pues es que yo creo que no debemos, yo no soy de decir está bien o está mal, sino más bien claramente trae otra corriente económica. Y la corriente económica que trae Javier Milei es mucho más cargada al capitalismo. Tan cargada al capitalismo que incluso pues está queriendo dolarizar la economía. Pero yo creo que no va a terminar bien. ¿Tú crees que no va a terminar bien? No, yo creo que no va a terminar bien porque le vendió a Argentina que iba a ser una solución en la que solamente los altos burócratas iban a ser los que iban a pagar los platos rotos. Y no ha sido así. Empezó, parte de los ahorros que ha hecho Javier Milei ha sido pues recortando parte de las pensiones, de los beneficios de las pensiones que tenían los trabajadores jubilados. Y también ya la moneda argentina tiene una devaluación del 50%. Entonces eso significa que los ahorros de la población argentina valen la mitad de lo que valían antes de que él fuera presidente. Entonces, independientemente de si el destino al que va a llevar Argentina es el positivo, ya está teniendo un costo muy alto para los argentinos. Entonces, puede que al final tenga razón y le salga bien las cosas, pero es de esas historias en las que para el personaje, sea héroe o villano, o sea, puede terminar siendo un héroe que va a terminar siendo visto como villano, ¿sabes? Ya. O sea, ¿tú piensas que eso no va a acabar bien? Probablemente. En cuanto a Javier Milei, no.
Ya. Pero, pues bueno, digo, yo le deseo lo mejor a Argentina. ¿Y qué opinas de Donald Trump, por ejemplo? De Donald Trump. Yo digo, yo he visto que dice una cosa y termina haciendo otra cosa. Por ejemplo, se pintaba como el gran rival de México y resulta que de las épocas más prósperas para México fue justamente cuando él fue presidente. Porque empieza con un conflicto contra China y eso es lo que empieza a beneficiar mucho la economía de México. ¿Tú piensas que... Entonces, es un vato muy blofero. Pero esa sorpresa, fíjate, yo los comparto. Yo creo que han sido para bien. A ver, yo también pensaba, no, pues Donald Trump va a desquiciarse, va a usar las armas nucleares de Estados Unidos cuando ganó y tal. Creo que es el único presidente de Estados Unidos que no ha iniciado ningún conflicto bélico nuevo. ¿Qué crees que será más conveniente para México de tener como líder de Estados Unidos? O sea, ¿Biden, continuidad, o Trump, o no ves diferencia? Pues mira, te digo, es que no me gusta decir es esto, ¿verdad? Porque siempre puede... hay puntos de vista válidos, incluso encontrados. Pero yo creo que ahorita sí se necesita... Es que te digo, Trump como candidato es uno, pero como gobernante es otro. Ya. Y ha demostrado como candidato ser muy bélico, pero como gobernante ser muy pacífico. Incluso fue en la época en la que Estados Unidos estuvo en mayor paz con Rusia, fue en el gobierno de Trump. Sí. Y ahorita como candidato está pidiéndole a Israel precisamente que cesen todos los ataques de Gaza. Sí. De Israel a Gaza. Entonces, analizando a Trump como gobernante, yo sí creo que lo que más le conviene no nada más a México, sino al mundo, ¿verdad? Porque al momento en el que bajan las guerras, pues naturalmente la inflación viene para abajo. Y bueno, pues ya se retoma todo el tema, ¿va? de la actividad económica y prosperidad para todos. Algo me dice que no eres muy simpatizante de López Obrador, no sé qué sea. No. O sea, yo digo, siento que dentro del espectro estás un poco más como no a favor que a favor. No, no sé. Creo que... ¿Cómo lo ves? Creo que ha hecho cosas bien y ha hecho cosas que pueden haber estado mejor o que no se debieron de haber hecho. Yeah. O sea, te digo todo. Yo creo que todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y es algo bueno que piensa así. La mayoría de la gente suele tomar posturas muy extremas. Yo igual tengo una postura en contra de cosas que francamente no me gustan y otras que puedo ver positivas. Para ti, ¿cómo resumirías en tu visión política, que creo que es buena? ¿Cómo resumirías o cómo verías su sexenio comparado con otros? Sí, un acierto de Andrés Manuel fue que puso en el foco del gobierno, de las políticas públicas, a la gente que estaba abandonada, que eran los adultos mayores. Eso, pues se lo reconozco y la misma gente te lo dice, pues se siente apoyada y antes no se siente apoyada. El gran problema que veo en ese apoyo es que no veo que sea un apoyo sostenible y que ha tenido un costo muy alto para el país. Esos apoyos han sido financiados a través de la desaparición de varios fondos. Dentro de esos fondos está el Fondo de Desastres Naturales. El Fonden. El Fonden, que derivado de de la desaparición de ese fondo, cuando hubo el huracán en Acapulco, ya no se pudo ayudar a Acapulco como se debe haber ayudado. Por eso está queriendo desaparecer los organismos autónomos. Dígase el INAI. Dígase probablemente, no sé si el INEGI, el IFAI. ¿Por qué? Porque pues, es un modelo de apoyos sociales que no es sostenible. Entonces, aquí antes de haber echado a andar ese programa social de apoyos, pues debes de diseñar tú una metodología o un esquema financiero que le permita tener esa sostenibilidad. Por ejemplo, uno de los temas que quiso desaparecer eran los fideicomisos que tenía la propia Suprema Corte, porque dice, oye, es que la Suprema Corte tiene muchísimo dinero. Pues sí, pero fue gracias a esa disciplina financiera que tuvo la Suprema Corte, que era un cochinito que gracias a esa disciplina pues fue aumentando en el momento en el que se llega a un monto bastante considerable que le garantizaba esa autonomía de no depender de quién estuviera en el Ejecutivo o quién estuviera en el Congreso. Entonces, en vez del presidente querer desaparecer esos fondos que tenía el Poder Judicial de la Federación, debe de haber aprendido cómo hicieron ese fondo para él replicarlo y con ese mismo esquema tratar de darle un soporte a los esquemas sociales, a los programas sociales. Entonces, ahí termino con el tema de los programas a los adultos mayores. Digo, positivo, la forma mal. La misma gente, cuando yo visito las casas, me dicen que no les gusta que le esté dando apoyo a los estudiantes. Bueno, el tema de los ninis. A los ninis. Sí.
¿Por qué? Porque ha provocado que los niños o jóvenes se le rebelen a sus papás, se sientan incluso a veces superiores y bueno, pues pues el joven, desafortunadamente, la mayoría no tiene esa educación financiera, entonces empieza a gastar ese dinero en otras cosas. En vez de invertirlo en aumentar su productividad o sus conocimientos, pues se lo gasta en vicios, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que eso es un tema que yo replantearía o propondría replantear. Y bueno, con lo darlo en especie. O sea, te lo doy, sí, con esta tarjeta, te pagues la mensualidad, te puedas pagar un curso, que haya convenios de la federación con escuelas para que esa tarjeta la estudia más, te la valgan, pero que no reciban la lana directamente, ¿no? Sí, sobre todo porque los jóvenes están en su mayor etapa productiva, mientras que los adultos, pues claramente no están en la misma condición. Entonces, por eso te digo, los adultos... Y la manera de pensar es diferente. Así es. Sí. Entonces, sí, mira, como dicen, lo mejor que puede hacer un político no es darle el pescado al pueblo, sino enseñarle a pescar. Entonces, eso es lo que yo aplicaría con los jóvenes, enseñarles a pescar, darles esas facilidades. Y bueno, una cosa con la que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es el tema pues de la política ecológica o energética, ¿va? Tú tienes 10 pesos, eres un empresario. Sí. Pues esos 10 pesos los inviertes en lo que sabes que van a ser más rentables para ti. Claramente el tema de los combustibles fósiles es un mercado que va a terminar de dejar de existir en los próximos años o va en deterioro. Mejor le inviertes a lo que sabes que te va a dar más utilidad o más rendimiento o va a terminar siendo tendencia. Yo creo que se está equivocando en cuanto a la inversión. Y lo vemos en el propio Pemex, lo platicamos al principio. Pemex le está apostando, invirtiendo a la actividad menos rentable. Es como si tú eres una empresa y vendes camisas tipo polo y camisas tipo manga larga. Resulta que se vende mucho mejor la polo que la manga larga. Pues ¿para qué le metes más dinero a la máquina que hace camisas manga larga en vez de las tipo polo, que son las que realmente van a hacer que tu empresa sea sostenible, ¿va? Tú, Javier, estás muy enterado del tema y me gustaría preguntar sobre eso. ¿Sabes qué pasó con todo esto de la extracción de aguas profundas que se iba a hacer del Golfo? Porque me acuerdo cuando fue la famosa reforma energética, que para mí fue teóricamente acertada, implementada como un fracaso total. Por lo menos en mi opinión, me puedo equivocar, que la ronda cero, que iba a haber un sorteo y que iba a haber licitaciones y tal. Se supone que iba a haber una inversión fuerte para hacer extracciones en aguas profundas del Golfo, donde supuestamente hay mucho petróleo. ¿Qué pasó con eso? ¿Tú sabes? Mira, no soy el más enterado del tema. Digo, lo que tú tengas... Pero sé que hubo una reforma que precisamente tenía como tendencia que hubiera inversión privada. Y al momento en el que llega pues la 4T al gobierno, ellos dicen que se quería privatizar en perjuicio de la población el tema energético. Ahí sí no te puedo decir si tiene razón o no. Y bueno, derivado de esos cambios de políticas públicas, la reforma que se hace inicialmente pues ya no ofrece los mismos beneficios a los inversionistas, les da una incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar con su inversión, y sé que las inversiones se detienen y no sé hasta qué punto se modificó la reforma, pero el hecho es que esa reforma energética pues no dio. Dicho sea de paso, creo que es bien importante, digo, sobre todo si nos está viendo gente de San Pedro, de Santa Catarina y quiere saber cuál es mi postura respecto a esos temas. Yo la verdad soy nacionalista. Yo creo que lo que quiere hacer Andrés Manuel en el papel está fregón. O sea, ¿quién no quiere ver a un Pemex fuerte? ¿Quién no viera un país autónomo con soberanía energética? Yo también quiero. Yo quiero que todo el beneficio sea para el país. Aquí con lo que probablemente difiero es en el cómo, en el cómo y en la implementación. Entonces, pues te digo, por el regreso al cambio de opinión de Andrés Manuel, pues creo que ha querido hacer cosas bien. Simplemente el cómo o el equipo probablemente es el que le ha fallado. Oye, Javier, y regresando un poco a algo más... A mis temas. No hemos terminado tampoco. No. Fíjate que te pregunto esos temas porque a veces tengo invitados que no traen como el contexto internacional o otros temas más allá. Y en tu caso veo que sí los conoces y se me hace interesante saber tu opinión sobre tu criterio político, que creo que es muy bueno. Y volviendo a lo tuyo, ¿qué problemáticas ves tú centradas
en San Pedro y Santa Catarina que podrían mejorar desde una diputación federal? Porque, te soy sincero, yo veo a los diputados federales de todos los partidos, para no personalizar, muy allá, muy en la Ciudad de México, muy en su rollo, muy en la política de allá, y no tanto en un tema de traer recursos o este tema. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que buscarías hacer? ¿Y qué problemas son los principales, no? Sí, fíjate que muy similar. En San Pedro y Santa Catarina, a pesar de tener sociedades diferentes, los problemas son los mismos. Calidad del aire, agua y seguridad. Los principales. Entonces ya analizamos el tema de la seguridad, ¿verdad? Es simplemente replantear. Incluso yo cuestionaría si la seguridad es tu gran problema, pues yo cuestionaría incluso las actividades que está realizando ahorita el ejército. Yo creo que el ejército ahorita lo necesitas abocado a temas de seguridad y no a temas de aeropuertos, aduanas y ese tipo de cosas. Y el Tren Maya. Pero bueno, regresando al tema de la calidad del aire, pues se soluciona atacando las principales fuentes de emisión. Es la refinería, son las empresas, incluidas las pedreras, y pues también los carros, pero no tanto los carros per se, sino por el tema de la gasolina, ¿va? Entonces, como legislador federal, claramente seguiría con este activismo para que la refinería de Cadereyta deje de contaminar, no moverla, sino que deje de contaminar y que podamos coexistir con la refinería. Eso es lo que seguiría empujando. Claramente tendría que promover la modificación de leyes y normas medioambientales que están obsoletas. Hay una norma, por ejemplo, que tiene más de 30 años de no modificarse. Entonces, claramente la industria ha cambiado de 30 años para acá. Pero pues antes era una empresa la que estaba aquí. Ahorita son 100. Entonces, claramente tienes que modificar el parámetro para que pues no afecte la salud. Y lo promovería de una manera progresiva para no afectar tampoco a las empresas, que finalmente son fuente de trabajo importante. Y naturalmente seguiría empujando el cambio de pues que Nuevo León tenga una mejor calidad de gasolina. ¿Por qué? Porque nos va a beneficiar a todos en nuestra salud y también en el bolsillo, porque resulta que si tú, ciudadano, le echas 100 pesos a tu vehículo de gasolina, se te está evaporando aproximadamente 5 pesos. Es decir, 5 pesos de esos 100 pesos que pagaste no los estás realmente utilizando. Por eso tú notas que pues, la gasolina no te dura. Pues porque se está evaporando. Es real. Nada más que en términos técnicos se le llama, es una gasolina muy volátil, ¿verdad? Y eso es por la mala, o sea, digamos, porque escatiman en costos. No, es porque es la que se produce aquí en la refinería de Cadereyta. Pero en la refinería, a eso me refiero. O sea, ¿por qué, la redundancia, por qué no la hacen bien? O sea, ¿porque se ahorran costos de procesos para hacerla bien? No, porque... ¿O tú qué piensas? Pues no se ha modernizado. O sea, tú tienes... Es ahorrarse costos, ¿no? Sí. O sea, sí, no ha habido ese esfuerzo por querer producir una mejor calidad de gasolina y tampoco lo ha habido para querer dejar de contaminar. Ya. Es parte de la modernización que yo planteo. Y bueno, digo, también traigo el tema del agua, que para mucha gente es muy importante. Todavía no se acaba la crisis, aunque parezca que... No, viene hay una estadística que dice que cada vez llueve menos. Sí. Y por otro lado hay otra estadística que dice que cada vez somos más la población. Entonces llega un punto en el que pues, va a cruzar y la población va a rebasar esa capacidad de surtir agua. Ahorita, para mi sorpresa, los presidenciables están proponiendo como solución al tema del abasto del agua, la tecnificación de la agricultura y la reparación de los ductos y todo eso. Pero al momento en el que hacen ese tipo de propuestas, pues te das cuenta de lo alejado que están de la realidad. O sea, te digo porque yo fui agricultor un ratito. Tecnificar el tema de la agricultura es complicadísimo. ¿Por qué? Porque el agricultor está luchando por la supervivencia. En el momento en el que tú le das 10 pesos extras para que tecnifique, claramente ese apoyo va por otro lado. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, y esa propuesta la traigo junto con Luis Donaldo Colosio, que él es compañero para el Senado, junto con Marta Herrera, es empezar a desalinizar. Tuve la fortuna de ir a países árabes
diciembre del año pasado porque tuve una competencia por allá, así que te platico. Sí. Estuve en Emiratos Árabes, estuve en Bahrein. ¿Competencia de? Carros, corro carros. Corro carros desde chiquitos, de los 10 años. Pero... Soy seleccionado nacional. Órale. Y allá no llueve. De hecho, les pregunté, oye, ¿aquí cada cuánto llueve? Y me dicen, llueve una vez al año. ¿Cómo le hacen? Desalinizan el agua. Desalinizan el agua. Entonces, cuando dicen, Javier, ¿cómo propones la desalinización del agua para resolver el tema de la crisis hídrica que hay? Les digo, a ver, hay dos escenarios. Uno, que yo esté exagerando, que efectivamente no se necesita. El mayor problema que vamos a tener... Vamos a tener mucha agua. Es que vamos a tener mucha agua. Y el otro escenario es que si no lo implementamos, nos quedamos sin agua. Y hay que recordar que el agua es bastante evidente, pero es importante, ¿verdad? Lo necesitamos para sobrevivir. Yeah. Lo necesitan las empresas. Bueno, porque la gente dice, bueno, pues hay agua comercial para tomar. Bueno, pero también las empresas necesitan agua para funcionar. Y dices, entonces no nada más te pega en lo vital, sino también en lo económico. Literalmente, falta de agua podría hacer que la ciudad o el estado de Nuevo León quede como un estado desierto. Entonces, mejor imaginémonos el mejor escenario, que tengamos tanta agua y que sea un proyecto nada más estatal, sino que sea un proyecto regional en el que surtamos de agua a Tamaulipas, Nuevo León y a Coahuila. Oye, si sabes que muchos campos en Tamaulipas y en Coahuila y en Nuevo León, incluido, hablando de la agricultura, están siendo abandonados precisamente por esa falta de agua. Entonces, qué fregón sería que surtas de tanta agua que revives la agricultura. Y al momento en el que revives la agricultura, también tienes más capacidad de sustentar la ganadería, que es el primer paso. Que se ha perdido mucho en Nuevo León. Sí, y es por lo mismo, es por la dificultad. ¿Y qué pasa si hay mucha agricultura y si hay mucha ganadería? Los precios de los alimentos bajan. ¿Y qué pasa si los precios de los alimentos bajan? La inflación baja. Y entonces ese dinerito que tú tienes te rinde más. Te rinde más. Entonces, les digo, sigues pensando que la desalinización es negativa. Y otro beneficio que habría, supón que llegas a desalinizar tanta agua, se la podrías incluso vender a Texas. Texas de Estados Unidos también tiene el problema de agua, ¿va? Entonces, hasta puede terminar siendo una actividad comercial para el país. Yo, a pesar de mis críticas a personajes de Movimiento Ciudadano, debo de reconocer que eres un perfil muy valioso. Sin duda, espero que logres llegar al Congreso de la Unión y que no nos decepciones. Yo espero que tus propuestas sean escuchadas. Creo que tus ideas comparto, tus planteamientos. Soy un poco a lo mejor más radical, pero ideológicamente estamos en el mismo canal. Queremos lo mismo. Creo que hacen falta esas cosas. Creo que tienes una posibilidad importante de llegar. Tampoco es como que la oferta política en otros partidos sea muy atractiva en ciertos casos. Y pues agradecerte mucho que estés aquí, Javier. Ojalá y antes de que sea la elección puedas volver a venir. Y bueno, desearte la mejor de las suertes. Sí, no, muchas gracias por el espacio. Quiero, pues, si alguien nos está viendo y vive en San Pedro o en Santa Catarina, me encantaría contar con su apoyo. Yo te ofrezco primero un diputado que sí trabaje. Si vives en San Pedro o en Santa Catarina, te preguntaría, ¿sabes siquiera quién es tu diputado federal? Si no sabes, no es tu culpa. Es culpa de tu diputado que no hizo nada que mereciera que supieras quién es. Y segundo, pues yo ofrezco ser un diputado muy cercano. Me ha gustado esto de las campañas porque me ha permitido hablar con la gente de una manera muy honesta, realmente entender estos temas, incluso perfeccionar mis propias ideas. Y definitivamente ser una práctica que procuraría seguirla teniendo. Y bueno, pues me encantaría que la gente de San Pedro y Santa Catarina se atrevan a probar qué se siente tener un diputado federal que trabaje por ustedes y van a ver que se van a llevar una grata sorpresa, porque en serio tengo muchas ganas de trabajar, porque no estoy dispuesto a esperarme otros 3 años para ver si el funcionario que tiene que trabajar en estos temas tan importantes quiere trabajar. Por eso me anoté y quiero ser yo. Javier González Alcántara, un placer haber tenido aquí y esperemos que cuando triunfes en la elección te tengamos acá también otra vez. Amigos, un gusto saludarlos. Que pasen buena tarde. Hasta luego.